felicito por haber heroicamente lidiado con el frío glacial de esta noche y que hayan podido llegar aquí. Estamos muy contentos de darle comienzo a los eventos del semestre, conmemorando los 100 años de la muerte del poeta nicaragüense Rubén Darío, y que sean dos egresados de la maestría de escritura creativa en español y dos extraordinarios poetas emergentes latinoamericanos, y además doctorandos en literatura del Departamento de Español y Portugués de esta universidad, Adalbert Salas y Ezequiel Seidenberg, que son nuestros primeros invitados del semestre, lo que nos produce mucha alegría y mucha satisfacción. Así que los voy a dejar con Mariela Dreyfus y Lila Semborain, que van a estar encargadas de presentar a nuestros invitados esta noche. Gracias por estar aquí. Yo voy a decir unas líneas sobre Adalbert Salas Hernández, que nació en Caracas en el año 1987 y es un escritor versátil, poeta, ensayista y traductor. Los poemarios que ha publicado son La arena, el vidrio, tiene 2 ediciones, 2008 y 2015, Extranjero, que salió en el año 2010 y luego en el 2012, Suturas del 2011, Heredar la tierra del 2013 y el último poemario publicado que le valió el premio en España del Arcipreste de Ita, que es el poemario Salvoconducto, que salió el año pasado con pretextos. Adalbert también ha traducido a varios autores del francés, Marguerite Duras y luego cartas, Antonin Artaud, y luego un texto, un ensayo que se llama Elogio de la creolidad de Bernabé, Chamoiseau y Confiant. Y además ha elaborado antologías de poetas venezolanos. Hace poco presentó estas 2 antologías, una dedicada a la poesía de Armando Rojas Guardia y otra a la poesía de Ramos Sucre, con prólogos muy interesantes, como siempre. Tuve la suerte de trabajar con Adalbert, o que Adalbert trabajase conmigo, ya no sé cómo decirlo, porque siempre los estudiantes nos motivan muchísimo y de ellos aprendemos también. Adalbert trabajó una tesis para la maestría que era, en principio, el proyecto era traducir sonetos de amor de Shakespeare, pero luego se convirtió en una cosa mucho más original. Cada poema de shakespeariano tuvo varias versiones, cada cual más alejada del original, y al final se convirtieron en poemas de Adalbert para Shakespeare o algo así, con un título muy lindo tomado de Coltrane, El Love Supreme. Así es que bueno, es un placer haberlo invitado junto con Ezequiel a conversar sobre Darío. Además, la coincidencia es que justo este semestre estoy dictando una nueva versión de ese taller de poesía que se llama Yo persigo una forma, génesis y expansión del poema. Así es que, bueno, un placer. Ahora dejo a Lila para que presente a ese y gracias a todos otra vez. Hola, buenas noches a todos. Esta mesa acá no me gusta. Es como un placer estar acá con los chicos, con Adalbert y Ezequiel, y bueno, con todos ustedes también esta noche, invocando a Rubén Darío. Y sí, para definir de alguna manera a Ezequiel Seidenberg, tendríamos que usar un verso de Darío, es ama tu ritmo y ritma tus acciones. Porque Ezequiel, todo pasa por el ritmo y todo pasa por el metro. Tanto su poesía como su traducción y también como la manera de elaborar sus intereses. Porque justamente hoy estuve revisando su blog, ¿no? Y me pareció como una forma interesante de introducir su trabajo, que yo no sé si es anterior a su poesía, el blog o no,
En realidad el blog salió después de que terminé mi primer libro, no podía escribir y empecé a traducir como un desaforado. Ok, entonces es como una forma de poesía también, ese blog, pero reúne todos sus intereses, que me parece súper interesante decirlo en este momento, que son la traducción, que como dije antes, es rimada, y además introduce en la traducción el argentino, ¿no? Porque es una traducción en argentino, olvidémonos del tú, olvidémonos de y incorporación de expresiones que sean típicas argentinas, lo cual me parece súper importante. También tiene un traductor invitado donde mezcla... quería agregar que en las traducciones que él incluye hay poetas reales y poetas ficticios. Que esto seguramente me mata que lo estoy diciendo en este momento, no voy a decir cuáles son los ficticios, pero algunos son poetas inventados por él, o sea que él es una suerte de impostor también, ¿no? Además de amar su ritmo y amar la métrica, hay como un lugar como de impostura dentro de su escritura que me llama mucho la atención y que me parece interesante porque siempre, o sea, en el proyecto que estuvo trabajando de tesis, ese papel como de impostor es muy importante, ¿no? Y bueno, le da en ese sentido una palabra que usó Mariela también para Adalbert, una enorme versatilidad en el manejo del lenguaje poético, ¿no? Porque puede asumir voces de distintas personas sin ser la propia. Entonces, en este blog también tiene una antología personal en donde aparecen los poetas que le interesan, un poema de uno, un poema del otro. Otra sección de rock and pop, a donde hay letras de canciones traducidas también al argentino y con metro, que me parece genial. Y después tiene los limerick que escribió y que publicó junto con Raquel Cané, con dibujos de Raquel Cané, y que ese sería su tercer libro de poesía, ¿no es cierto? El primero fue Doxa, que fue el que lo llevó al blog. Del blog después publicó, o simultáneamente publicó La lírica está muerta, en una postura bastante combatiente en esos textos, también ceñidos al metro, de alguna manera, y también es antólogo, como Adalbert, y hizo una antología de poetas argentinos publicada en México. ¿Cómo se llama? Se llama Penúltimos, la sacó la UNAM en 2014 para Argentina en el país homenajeado y pidieron ese librito. Bueno, y como traductor me va a gustar El siglo XXI de Mark Strand y Elegías Doppler de Ben Lerner y Charlas breves de Ann Carson, el último que publicó, que también lo pueden ver en el blog si no consiguen el libro, están estas charlas breves. Quería terminar solamente con un poema muy extenso de Ezequiel Seidemann, mentira, que dice más o menos así: había un poetastro que rimaba junto a un cráter al borde de la lava. Su método volcánico era un poco mecánico y al resbalar rimó "mi vida acaba". Uno de los limerick muy bueno, muy contenta de tenerlo por aquí. Muchas gracias por esas presentaciones también. No sé, me siento muy halagado y entonces no sé qué decir, me paralizo. Pero gracias. Bueno, en realidad nos reunimos ayer con Adalbert para planificar esto y en realidad iba a hablar el primero. De manera que debo recordarte, mi querido Adalbert, que vos eras el encargado de abrir el juego, refiriéndote a la vigencia de Rubén Darío, que es el tema que nos congrega hoy, esta noche rubendariana. Sí. ¿Quieres empezar o querés Sí. improvisar sobre la marcha? El asunto de la vigencia de Darío me parece especialmente significativo porque, bueno, lo he conversado de hecho con varias personas
hay siempre referencia a la distancia que se siente con respecto a la obra de Darío. A diferencia de otros autores que pueden llevar 100 o más años muertos, Darío siempre tiende a producir en sus lectores actuales como una suerte de reacción extrema, rara vez positiva de buenas a primeras, ¿no? Inusual que Darío despierte en el lector actual una admiración sin trabas. Y pensaba en esto y pensaba al mismo tiempo en cuán cercano es Darío a nosotros, nos demos cuenta o no de ello, y era un poco lo que conversábamos ayer. Darío forma parte como de nuestro código genético literario, de nuestro universo simbólico, como queramos llamarlo, pues forma parte de nuestro horizonte de referencias sobre, para nosotros hispanoparlantes en general, muchas veces sin que nos percatemos, ¿no? Él condiciona las maneras en las cuales pensamos el oficio del poeta, pensamos el personaje del poeta, de qué tiene derecho a quejarse, de qué no, qué es el discurso poético, ¿no? Que son estas palabras muchas veces tan repletas de lujos, o muchas veces tan completamente rendidas ante la musicalidad que puede haber en el texto. Creo que tiene que ver eso con la popularización de Darío. Estoy citando muchas veces cosas que hemos conversado, y con su uso en la enseñanza primaria, y cómo entra en la infancia Darío como una especie de marca, si se quiere, como creando una primera impresión sobre qué es la poesía y qué hace un poeta, que luego es muy difícil de erosionar o de cambiar. Ahora bien, cuando uno hace el esfuerzo nada más a medias exitoso de acercarse a Darío sin este equipaje, uno encuentra que no es esta figura lisa, sin grietas, monolítica, que de alguna manera, a menos que uno se dedique a estudiar a conciencia el modernismo, uno va a cargar consigo. Uno encuentra un poeta que juega, un poeta con un sentido del humor bastante interesante. Ahorita voy a leer un poema a ese respecto. Un poeta que funciona básicamente como cualquier poeta vivo, o incluso cualquier poeta de lo que voy a llamar cometiendo un abuso en nuestra generación. La tuya en todo caso, yo soy bastante más viejo que sí, no tu fecha de nacimiento, pero yo creo que seguimos siendo la misma generación. 15 años. ¿Sí? Bueno, desde 15 años. Y que un poeta que publica en medios periódicos, que publica crónicas, que publica relatos, que está tomándole el pulso constantemente a la literatura de su tiempo, a la literatura sobre todo occidental de su tiempo, aunque sus textos estén repletos de imaginería oriental. Y que en todo momento, como cualquiera de nosotros, pues trata de implementar, de incluir en sus textos todos esos cambios que están ocurriendo a su alrededor en términos materiales, ¿no? Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito con respecto al vínculo de Darío con el proyecto de la modernización de Latinoamérica, y no voy a abundar en eso, nada más quiero apuntar el hecho de que está allí. Y de hecho, bueno, a este respecto hablábamos Rubén y yo hace un rato, fantaseando con respecto a un Darío, cómo sería el Darío del siglo XXI, cómo actuaría,
no sé, nos ponemos un poco de acuerdo sobre su uso de ciertos recursos tecnológicos, de las redes sociales. Yo estoy bastante seguro de que tendría un canal de YouTube. Bueno, pero aparte de esto, realmente la vigencia de Darío me parece que es bifronte, porque por un lado está esa cierta inasibilidad de Darío, ese sentir que su poética de alguna manera es caduca, y luego percatarse de que condiciona nuestra actitud a la hora de recibir poesía o de escribirla, condiciona cómo nos acercamos al lenguaje poético en español. Y sigue allí, o sea, esa cosa de la vida. Darío disfruta de una de las vidas póstumas más saludables que conozco. O sea, realmente siempre está ejerciendo sobre nosotros una influencia, aunque no lo sepamos, aunque estemos combatiendo esa presencia, siempre va a estar allí. Bueno, quería leer este poema Anarque, que no sé si lo podemos... Querías leer este poema porque tiene un sentido del humor que uno no asocia normalmente con Darío, ¿verdad? Exactamente. Sí. No, es que en griego se escribe con gamma, y en gamma capas se pronuncia NK, pero por eso está escrito como transliterado, significa necesidad, digo, ¿no? Tenía que sacar chapa de que estudié clásica. Claro. Hay traducciones de Catulo en su blog, por cierto, en caso de que quieran echarle un ojo. No, lo digo muy en serio, que es muy buen traductor. Lo digo por echarle flores. Leo, y van a perdonar la lectura extraña a la dicción de Darío. Precisamente esto es otra manera en que la vigencia de Darío se juega, ¿no? Uno no puede leer en voz alta los poemas de Darío, o puede intentarlo, pero es muy extraño leer los poemas de Darío como hace 100 años, un poco más. Y dijo la paloma: yo soy feliz, bajo el inmenso cielo, en el árbol en flor, junto a la poma llena de miel, junto al retoño suave y húmedo por las gotas de rocío, tengo mi hogar. Y vuelo con mis anhelos de ave, del amado árbol mío hasta el bosque lejano, cuando, al himno jocundo del despertar de oriente, sale el alba desnuda y muestra al mundo el pudor de la luz sobre su frente. Mi ala es blanca y sedosa, la luz la dora y la baña, y Céfiro la peina. Son mis pies como pétalos de rosa. Yo soy la dulce reina que arrulla a su palomo en la montaña. En el fondo del bosque pintoresco está el alerce en el que formé mi nido, y tengo allí bajo el follaje fresco un polluelo sin par recién nacido. Soy la promesa alada, el juramento vivo. Soy quien lleva el recuerdo de la amada para el enamorado pensativo. Yo soy la mensajera de los tristes y ardientes soñadores, que va a revolotear diciendo amores junto a una perfumada cabellera. Soy el lirio del viento, bajo el azul del hondo firmamento muestro de mi tesoro bello y rico las preseas y galas, el arrullo en el pico, la caricia en las alas. Yo despierto a los pájaros parleros y entonan sus melódicos cantares. Me poso en los floridos limoneros y derramo una lluvia de azahares. Yo soy toda inocente, toda pura. Yo me esponjo en las ansias del deseo y me estremezco en la íntima ternura de un roce, de un rumor, de un aleteo. Oh inmenso azul, yo te amo, porque aflora, das la lluvia y el sol siempre encendido, porque, siendo el palacio de la aurora, también eres el techo de mi nido. Oh inmenso azul, yo adoro tus celajes risueños, y esa niebla sutil de polvo de oro donde van los perfumes y los sueños. Amo los velos tenues, vagarosos de las flotantes brumas, donde tiendo a los aires cariñosos el sedeño abanico de mis plumas. Soy feliz, porque es mía la floresta donde el misterio de los nidos se halla, porque el alba es mi fiesta
y el amor mi ejercicio y mi batalla. Feliz porque de dulces ansias llena, calentar mis polluelos es mi orgullo, porque en las selvas vírgenes resuena la música celeste de mi arrullo, porque no hay una rosa que no me ame, ni pájaro gentil que no me escuche, ni garrido cantor que no me llame. Sí, dijo entonces un gavilán infame, y con furor se la metió en el buche. Entonces el buen Dios, allá en su trono, mientras Satán, por distraer su encono, aplaudía a aquel pájaro sahareño, se puso a meditar. Arrugó el ceño y pensó, al recordar sus vastos planes y recorrer sus puntos y sus comas, que cuando creó palomas no debía haber creado gavilanes. Bueno, yo voy a enganchar con esto porque no hay una primera aproximación al micrófono fallida. Hay una idea de Darío, ¿no? Como el poeta de la primera parte de este poema, ¿no? Como el poeta ampuloso, manierista, casi ridículo, y efectivamente eso está en él, ¿no? Y también está ese doblez, ¿no? Finalmente el gavilán que se come la paloma. Yo quería hablar de esa tensión en Darío, fundamentalmente en el tema de lo popular. Darío, en Cantos, Vida y Esperanza, en el prólogo a Cantos, Vida, el prefacio a Cantos, Vida y Esperanza, dice: yo no soy un poeta para multitudes, y sin embargo irremediablemente voy hacia el pueblo. Antes de eso habla de la forma, y habla de que lo que cautiva al pueblo es la forma, lo cual es algo sumamente anacrónico de pensar, y por eso mismo especialmente actual. No voy a leer eso, que no tiene importancia, pero lo que quería decir al respecto es que hay un legado de Darío que pasa por lo musical, por la música. Darío es un poeta que instaura una sensibilidad, una afectividad, por un lado musical, ¿no? Todos tenemos tatuadas en el cerebro esas estrofas que nos enseñan en la primaria, pero a la vez Darío sobrevive porque es el modelo de toda la música popular latinoamericana. Verdaderamente, bueno, latinoamericana, veo una profesora brasileña aquí, que evidentemente no es el modelo de la música brasileña, pero hispanoamericana, quise decir. ¿No? El tango, el bolero. Hoy escuchaba a Agustín Lara en mi casa antes de venir para motivarme. Y no, las letras de Agustín Lara parecen poemas de Darío, ¿no? Y no solo Agustín Lara, ¿no? El bolero, el vallenato colombiano, ¿no? Como ese repertorio afectivo, ¿no? Se lo debemos a Darío. Y mismo escuchaba una canción de Babasónicos, que es un grupo de rock argentino contemporáneo, en realidad existe hace bastantes años, pero donde hay una ambigüedad, ¿no? Como una relación a la vez melodramática, llena de aspavientos, y por otro lado liviana y frívola, ¿no? Esa frivolidad, me parece, o el abrazar esa frivolidad, me parece que es una herencia dariana muy fuerte, ¿no? Ese gesto ampuloso, teatral, seguido de un guiño irónico, ¿no? Nos queda de Darío esa ironía, ese doblez. Yo quería traer además una versión que escribí de una canción de un grupo que se llama Guns N' Roses. Seguramente ustedes conocen a ese grupo, ¿no? Y quería en realidad con esta canción demostrar cómo Darío sentó las bases de esta forma de sentir, o se hizo eco de esta forma de sentir que luego se convertiría en algo paradigmático. Y entonces tomé esta canción de Guns N' Roses y la traduje al rubendariano. La canción se llama Sweet Child of Mine, no sé si ustedes la conocen. Si la quieren escuchar le podemos pedir a Fátima que la pase, no sé. La voz de Axl Rose se desgañita en esta canción, mientras Slash
este guitarrista piloso que ustedes seguramente recordarán, o yo recuerdo porque soy un chico de los 90, y grita a todo volumen una letra que quienes tal vez no entendíamos inglés en su momento, creíamos una especie de aullido rebelde, ¿no? Como el de ¿cómo se llama? Billy Idol, cuando se ponía estas camperas de cuero sin nada debajo, que era todo un gesto contestatario y seguramente modernista en su momento. Y lo que yo quiero demostrar un poco es cómo en realidad detrás de toda esa teatralidad un poco rockera y demás, siguen estando, ¿no?, esos mismos códigos que nos legó Rubén, ¿no? Entonces voy a leer esta traducción. Me perdonarán que no está rimada, a pesar de lo que dijo Lila, pero Darío escribió mucho en endecasílabos blancos. Así que voy a leer esto. Dulce muchacha mía es la versión de esta canción. Dulce muchacha mía, tu sonrisa me recuerda momentos de la infancia cuando todo era fresco, limpio, puro, como el azur del cielo. Algunas veces, cuando contemplo en éxtasis tu rostro, me siento transportado al paraíso. Pero si me demoro en tus semblantes, me inunda de lágrimas el iris. Dulce muchacha mía, son tus ojos del azul más azul del universo, mas si lloviera en tu pupila triste, ya no quisiera ver el sol de nuevo. Y tu cabello es un lugar seguro, donde cuando era niño me escondía y le rogaba a Dios porque la lluvia y el trueno se alejaran de mi casa. Dulce muchacha mía, ¿a dónde vamos? ¿A dónde hemos de ir? Muchacha, dime. ¿Cómo es dulce muchacha mía? Sweet Child of Mine. ¿Puedes poner un segundo la canción? Porque me interesa ese contraste, ¿no? Realmente la traducción es literal, es totalmente literal. Lo único que hice fue cambiar el léxico y el metro, ¿no? Lo puse en endecasílabos blancos en vez de... A volumen, por favor. Quisiera tener más pelo para agitarlo, pero estos 35 me van a recibir casi calvo. No están conectadas las bocinas. Le puedes poner. Ponerlo al lado del micrófono. Claro. No puedo hacer una performance. Siempre lo decía. ¿No? Sweet child of mine. Bueno, creo que he probado mi punto. Me parece que el mismo personaje de Darío, ¿no? Adalbert hablaba de los youtubers, ¿no? El mismo personaje de Darío, ustedes saben que Darío nació en un pueblito llamado Metapa, ¿no? Es un nombre bastante sugerente, Metapa. Ahora se llama Ciudad Darío, pero él nació en Metapa, en Nicaragua, un pueblo rural pequeñísimo. Imagino si Darío hubiera nacido ahora, seguramente habría estado viendo por YouTube los videos de sus artistas favoritos y tratando de imitarlos y grabándose él en su dormitorio, un dormitorio seguramente precario, con pósters, manchas de humedad, quién sabe qué más. ¿Y por qué digo esto? Aparte de para tratar de hacerlos reír, cosa bastante difícil hoy. Gracias, Marcos, los amigos están para eso. Porque hay algo que a mí me interesa mucho decir, que es que hay una idea del poeta que el mismo Darío propició, que es el poeta como una figura amenazada, ¿no? El poeta como alguien que está como una especie en vías de extinción, ¿no? Y por otro lado, quisiera decir que creo que en realidad la poesía es la forma más popular
de arte que tenemos en el siglo XXI, ¿no? Y que Darío tiene un montón que ver con eso, ¿no? Todos tenemos, y otra vez voy a usar la figura del tatuaje, todos tenemos tatuados en el cerebro y en la afectividad un montón de letras de canciones, somos casi un karaoke caminando, ¿no? Todo el tiempo estamos repitiendo letras de canciones que son en realidad poemas, ¿no? Toda esa distinción entre una canción y un poema es algo que no es originario de la poesía, sino que tiene más que ver con el siglo XIX, ¿no? Y Darío me parece que hizo un montón por esto. Y a propósito de esto me quería referir a un cuento de Darío que es el que abre Prosas Profanas, que se llama El Rey Burgués. No sé si ustedes recuerdan este cuento. Perdón, Azul, tenés razón. Gracias, Lila. No sé si recuerdan este cuento, es un cuento muy breve en el cual se describe la corte de un monarca burgués que básicamente tiene un séquito de personas que lo ayudan, que lo divierten, etcétera, etcétera. Y cuentan que un día llega un poeta, ¿no? El tipo está ahí sentado, ¿no? Y aparece un poeta hambriento que llega a pedir asilo. En realidad no se sabe muy bien qué pide porque no pide nada directamente. El rey burgués, a pesar de que tiene otros poetas que son hacedores de ditirambos, eso es lo que dice Darío en el texto, no lo reconoce. Entonces pregunta, ¿y eso qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso que está ahí? Y alguien le dice, un ministro le dice, bueno, esto es un poeta. Ah, un poeta. A ver, ¿y tú qué quieres? Habla, ¿no? Y comerás, ¿no? Entonces el poeta lanza todo un discurso en el cual se queja, en cierto sentido, de el lugar de asalariado y la pérdida de aura, de carácter sagrado que eso representa para los poetas, ¿no? A mí me parece muy significativo la cuestión de habla y comerás, porque ¿cuál es el lugar del poeta? El lugar del poeta es hablar, ¿no? A partir de Mallarmé, por ejemplo, ¿no? que escribe, después de escribir todos estos poemas super musicales, el soneto de Nix, etcétera, etcétera, escribe la tirada de dados, ¿no? Que es un poema donde la importancia, como dice su discípulo Valéry con cierta sorna, está en la disposición tipográfica, ¿no? Como el énfasis del poema ya no está en la musicalidad, sino está en el gesto, en la presentación. Pero bueno, este texto de Darío no refiere a esa dimensión tipográfica, que para mí es todavía más inquietante, ¿no? Porque me hace pensar en la publicidad, sino que refiere a un divorcio entre la poesía y la música, ¿no? Que me parece que Darío está ahí, está poniendo el énfasis ahí, que me parece que después va a ser fundamental por lo que voy a decir ahora. Entonces, este poeta suelta este discurso, en vez de ser reprimido, amonestado, muy por el contrario, el rey burgués le pregunta a uno de sus consejeros, bueno, ¿y qué hacemos con este tipo? Le dice, bueno, mirá, no sé, ¿por qué no le dan una caja de música y lo haces tocar ahí afuera en el patio mientras vos pasás? Así cuando vos pasás te va a divertir. Ah, bueno, está bien, toma, acá tenés tu caja de música, podés hacer este trabajo, ¿no? Y el poeta no se resiste, el poeta acepta, nadie lo obliga, ¿no? Y se para al lado de un estanque. Darío se ríe muy agudamente poniendo unas aves al lado del poeta, ¿no? que cantan, ¿no? y que son aves que un poco son como la contrapartida de este poeta patético que ni siquiera puede hacer lo suyo, ¿no? Entonces las aves sí pueden cantar, sí pueden hacer uso de su voz, ¿no? El poeta está callado y toca con una manivela una máquina de música. Y uno podría hacer esta interpretación, ¿no? El poeta en la modernidad es un asalariado, es alguien cuyo trabajo está amenazado. Sabemos que el género por excelencia de la literatura y también en esta misma maestría la mayoría son narradores, ¿no? Y saben que en general para ser escritor hay que ser narrador, hay que escribir prosa. Ser poeta es una cosa distinta, ¿no? Hay como una división bastante... veo que agitas la cabeza, pero en realidad en inglés mismo digo I'm a poet o I'm a writer, I write fiction. La poesía no es ficción también, ¿no? Hay como algo que instaura el siglo XIX, que uno tiene que escribir novela, que tiene que escribir narrativa para ser escritor, y ser poeta es algo separado, ¿no?
En realidad, digo, la poesía preexiste en la narrativa por muchísimo tiempo y esto es otro debate. No, pero uno puede hacer esa interpretación del texto, ¿no? Que es la interpretación clásica. Darío se está quejando de la pérdida de cierta especificidad por parte del trabajo poético. Pero también podemos hacer otra lectura de este texto, que es la que yo quiero proponerles, que es, no se puede pensar que ese convertirse en una caja de música es algo positivo, es una ganancia para el poeta. Digo, yo pienso que no hay nada más deseable que devenir anónimo, ¿no? Que volverse un rumor compartido por la multitud. Y me parece que un poco Darío ha cumplido con ese destino, ¿no? Y hoy nosotros escuchamos, como decía antes, un montón de canciones que están en la voz de un personaje determinado, qué sé yo, Beyoncé, Britney Spears, estoy un poco viejo y cito personas que ya han pasado de moda, no sé quién está ahora de moda, ¿no? Y uno piensa que esas palabras son de ellos, o se las atribuimos a ellos, pero en realidad las personas que escriben esas palabras no son ellos, no es que Beyoncé está en sus momentos entre el Super Bowl y filmar videos sobre Katrina o whatever, escribiendo sus letras. No, tiene gente asalariada ahí detrás, y sin embargo uno canta esas canciones y se las atribuye a ellos, ¿no? Y me pregunto, ¿por qué tomar esa interpretación negativa, decir, bueno, en realidad la originalidad, el poeta, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no pensar que es mucho más interesante estar todo el tiempo cantando las palabras de otro, ¿no? Y sin que importe de quién sean, ¿no? Y hacerlas propias? Eso me parece un poco que tiene que ver con el legado de Darío. A propósito de las palabras de Darío, cuando uno accede a ver, ¿cómo lo diría? Cuando uno finalmente logra acceder al caudal verbal de Darío, uno tiene por momentos la impresión de estar en contacto con algo que supera con mucho al personaje que uno está leyendo, al personaje poeta. Cuando uno lee a Darío es como leer al goce mismo de decir las cosas, porque muchos de los poemas de Darío funcionan como espacios abiertos a los cuales las palabras son invitadas para que se desplieguen y se engarcen y vayan encadenándose una tras otra sin parar. Eso es extremadamente difícil de lograr. Y desde el punto de vista de la persona que quiere escribir poesía, leer a Darío, a pesar de todos los obstáculos para llevar a cabo esa lectura a los que ya me referí antes, leer a Darío conlleva de alguna manera permitirse apropiarse de todo un léxico que está allí, pero que no solemos usar. De alguna manera abre ciertas habitaciones de la lengua a las que uno no suele entrar, o pasillos que uno no suele transitar. Y esto es también tener acceso a una riqueza enorme que uno soslaya sin darse cuenta, que el día a día nos obliga a soslayar. Esa es otra forma de la vigencia que quizás incluso tiene que ver un poco con esa cualidad anónima, como en algún momento uno no está leyendo más a Darío, sino que está leyendo una mirada especialmente generosa sobre la lengua castellana, especialmente fascinada por la lengua castellana. Bueno, me quedaron muchas cosas afuera del argumento, los nervios y el alcohol son los culpables. ¿Por qué no terminamos con la lectura de un poema de Adalbert que recupera un poema muy famoso de Rubén Darío que todos ustedes deben haber aprendido en el colegio, y después nos vamos a comer el catering, que hoy parece que es caliente, así que... Vamos a conversar con ustedes. Ok. Bueno. Poeta quiere comer. ¿Comerás? Habla y comerás. ¿Qué te pensás que viene?
Tenemos preguntas muy difíciles de hacer. Bueno, esperemos a defender la tesis. Leo original y tú lees. Dale. Ah, claro, la princesa está antes. Ahí A ver. Esto se oye bien, ¿verdad? Sí. Se oye perfectamente. Bueno, voy a leer primero Sonatina de Darío. Con música. No sé leer con música, esa es otra de las cosas, ¿no? Darío podría enseñarle a uno cierta musicalidad, entrenar el oído. Eso claramente no me sucedió a mí. Entonces, bueno. Sonatina. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina, la dueña dice cosas banales, y, vestido de rojo, piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China? Perdón. O en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz. Ay, la pobre princesa de la boca de rosa quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras bajo el cielo, volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. La dirección de orquesta me tiene un poco inquieto. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por la flor de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real, el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. O quien fuera Ipsipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh visión adorada de oro, rosa y marfil, ¿quién volara a la tierra donde un príncipe existe? La princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice el hada madrina, en caballo con alas hacia casa encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Muchas gracias. Creo que merece un aplauso, ¿no? Adalbert y yo somos muy amigos. Esto lo digo para decir que me encanta ver tu incomodidad al leer a Darío. Nos acaban de definir como poetas heteroflexibles, así que creo que deberíamos hacer un esfuerzo de versatilidad. Pero creo que al final te entregaste a... Al final, sí. Cuando entró la botánica en juego. Eso. Bueno, yo voy a leer un poema de Adalbert que recupera este himno tan famoso de Darío, ¿no? Se llama Sonatesco y Ripioso. Acá Adalbert ya se quejaba del ripio de Darío. El presidente está triste. ¿Qué tendrá el presidente? ¿Será que las transnacionales ya no lo quieren? ¿O lo quieren demasiado? Con el ahínco mineral de excavadoras, de taladros, de extractoras. El presidente ha perdido la risa, ha perdido el color. Está desconcertado porque los puntos se escaparon de las IES, porque los periodos son demasiado cortos, porque todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pobre presidente preso de sus oros negros. ¿Algún ministro le habrá revelado por error que una bandera no sirve para contradecir la lluvia, para ahuyentar los perros del frío? Por fin habrá descubierto que país
¿Es el nombre de una huida? ¿Será que le desafina el pulso? ¿Que tiene arritmia el himno patrio? ¿Habrá subido de peso? Tal vez el uniforme militar ya no le queda como antes. La corbata le aprieta, la charretera le da calor. Pobre presidente protoplásmico, preso de sus predios, proclive a la procacidad, a la prodigiosa perífrasis impudicia, a la prevaricación, preguntándose si será pasteurizado, postulado como prohombre prehumano. Nadie sabe por qué está triste el presidente. El gabinete está confundido, el ejército desbandado. ¿Será que no duerme por culpa de los disparos, del gas lacrimógeno, de los gritos que hacen de paredes en las cárceles? ¿Le quitan el sueño las sirenas que cortan en pedazos la noche? ¿Le atará el insomnio porque es como estar muerto? Porque los muertos tampoco saben cerrar los ojos. ¿Duerme usted, señor presidente? Muchas gracias. Lo cortamos porque el set está un poco largo. Bueno, les quería comentar que se me ocurre que Darío, si estuviera ahora vivo, tendría también frequent flyer, porque fue el gran viajero, ¿no? El gran promotor cultural. Pienso en su correspondencia, por ejemplo, con Delmira Agustini, cómo la animó a publicar y a seguir escribiendo. Entonces, quería que hablaran un poco de este rol de mentor y de viajero de Darío, en esa época además, ¿no? Y habiendo nacido en Metapa, Nicaragua, como bien dijiste. ¿Por aquí es la pregunta? Para los dos. Compartir. Bueno, me gusta tener chance de hablar de esto porque la labor de Darío como la labor ambivalente de Darío a la hora de sentar escuela, ¿no? Y de animar a publicar a muchos autores, no solamente de Delmira Agustini, pero también una necesidad un tanto a veces evidente de legislar, a pesar de escribir en contra, ¿no? de esos gestos normativos, a pesar de abogar explícitamente por lo que él llamó una estética crítica. Entonces, de alguna manera, y esto se vincula con los viajes, de alguna manera Darío, al visitar tantos lugares, al ser este personaje que estaba en permanente comunicación con tantos poetas de su época, al hallarse siempre publicando, se volvió esta suerte de, ya en vida, quedó como de alguna manera convertido en una presencia ubicua en la literatura, sobre todo en la poesía en español. Y quiero pensar que si no hubiese viajado tanto, eso hubiera sido imposible, establecer estos vínculos, estas comunicaciones. O sea, Darío era el gran mediador. Y de alguna manera también creo que hubiera sido completamente distinta su poesía. Todo ese elemento exótico que siempre resalta en la poesía de Darío y que tendemos a ver con suma extrañeza, pues quizás no estaría allí o estaría de una manera muy distinta. Es difícil la pregunta, Mariela. Me siento ante un tribunal. Bueno, el tema de los viajes de Darío es un tema aparte. Lo que yo puedo colaborar con esta discusión es, más bien tiene que ver con el modernismo como una reacción a un momento de Hispanoamérica, ¿no? Un momento en el cual llegan una serie de bienes de Europa, ¿no? Que seducen muy fuertemente la imaginación de
los latinoamericanos, y me imagino la de Darío. Yo hablaba de este niño en Metapa, que era un niño prodigio que recitaba versos en los banquetes y demás, ¿no? Fascinado por estos oropeles, que son básicamente el catálogo de productos de importación, ¿no? Es el primer momento en que el mundo empieza a agrandarse y a llegar productos de muchísimas partes, ¿no? Este orientalismo de Darío es un orientalismo que está pasado por la sensibilidad francesa y por lo que llega de este mundo industrializado que absorbe las materias primas que llegan de América Latina y que devuelve estos oropeles, ¿no? En ese sentido, ahí está lo que ¿cómo me olvido el nombre de este tipo que es uno de mis ídolos? Es lo que Rama dice, los paisajes de cultura de Darío, ¿no? Todos esos catálogos de chucherías que aparecen en los poemas de Darío, ¿no? A mí me interesa pensar en Darío como en un predecesor de una figura actual, que es la del consumidor creativo, ¿no? Es una lectura un poco paranoica de Darío, que va un poco en contra de lo que venía diciendo antes, ¿no? Pero nosotros, Darío abraza ese dandismo, ¿no? del artista. Hay una larga tradición del artista como un inadaptado, ¿no? Que viene del romanticismo en realidad, ¿no? Al producirse la modernización, el artista, el poeta sobre todo, de todos los artistas, queda un poco sin un rol específico, ¿no? Sobre todo cuando la palabra, que es su materia prima por excelencia, empieza a democratizarse, y esto es algo que habría que tomar con muchas pinzas, ¿no? Pero se resiente al sentir que su instrumento está siendo vulgarizado, ¿no? Y adopta una serie de jaeces, por así decirlo, ¿no? De los cuales el decadentismo, el dantismo son un ejemplo clásico, ¿no? Y por otra parte, frente a este sujeto que quiere ser diferente, que quiere mostrarse diferente, que quiere vivir diferente del resto de la gente, del vulgo profano, para citar a Horacio, otro poeta que estaba más o menos en algo parecido, pero en la Roma de Augusto, está la idea de este tipo fascinado por el consumo, ¿no? Darío es un tipo fascinado por el consumo de este mundo que se le abre, ¿no? Este joven de pueblo que de repente se le abre una biblioteca, pero se le abre también un catálogo de productos, ¿no? Y me parece que ese cosmopolitismo que vos señalás, Mariela, tiene que ver con una forma de entender el mundo y la vida en la ciudad, ¿no? Y creo que Darío es alguien que trae esa sensibilidad urbana de la vida bajo el sistema capitalista globalizado muy de primer plano, ¿no? Rubén. Me interesa mucho eso que acabas de decir, Ezequiel. Creo que fue Octavio Paz, si no me equivoco, en uno de los ensayos de Octaedro, que al referirse a Darío decía que quizás el preciosismo es el lujo de los países pobres, ¿no? Y que el preciosismo del modernismo, que es tan emblemático ya para nosotros, solo era posible en un poeta de un origen tan pobre como Darío. Y lo que yo me pregunto, escuchándote a ti y recordando a Paz, es si acaso el lujo es distinto del consumo, ¿no? Porque fíjate que la lógica del consumo es una lógica muy movida por una neurosis, ¿no? La neurosis de que todo existe para usarse y para que se desaparezca con el uso, mientras que el lujo está montado sobre el derroche, ¿no? sobre el dispendio, sobre el exceso. Y recordando un momento muy poético en el comentario de Adalbert, que tienes una relación de amor-odio con Darío, pero que en ese momento como que te ganó como una especie de
rito sagrado que ocurre en el interior de su poesía, que es como esa convocatoria de los sonidos y de las palabras, y esa apuesta por la eufonía y por el misterio de la literación, todo eso como que lo celebraste en un momento. ¿No encuentran ustedes, la pregunta es para los dos, que en ese sentido se pueda rescatar una lectura política en Darío, y es que los pobres sostenemos una relación con el lujo que se le pierde a los ricos? Es decir, que hay un encuentro con la lógica del derroche, que es muy particularmente de los pobres, ¿no? Digamos de los despreciados o de los marginados por las economías de lo que tú llamas la producción que se vale de las materias primas. Curiosamente, ¿no dirías tú que hay en ese gesto como un rescate de la materia prima, ¿no? Porque no es el oro, ¿no? ¿De quién es el oro? ¿Dónde está el oro? Y la poesía de Darío es todo oro, y yo diría que la de Lezama también, de muchas maneras, ¿no? Nada, un poco pensar un contraste entre el consumo y el lujo, o entre el consumo y el derroche. Me voy a dar por aludido y voy a responder primero yo, si no te molesta, Albert. Estoy totalmente de acuerdo, Rubén, con lo que planteás, y yo me refería en realidad a ciertos contenidos o cierta imaginería dariana, que es lo que creo que ha envejecido más. Para mí, el verdadero trabajo político de Darío tiene menos que ver con las princesas, los oropeles, los paisajes de cultura, que con el trabajo que hace con la tradición rítmica de la lengua, ¿no? Y yo creo que ese es el derroche, y eso es lo que Darío hace, que es fuertemente radical, ¿no? Ustedes saben que la poesía española, o por lo menos la visión canónica sobre la poesía española, es que después del barroco tenemos bastante poco en España peninsular, y digamos el modernismo es el primer movimiento transcontinental, y que incluso llega a España, que hace realmente algo significativo con la lengua, ¿no? O sea, después de Góngora tenemos un romanticismo muy débil en España, y finalmente Darío viene a renovar la poesía española. ¿Cómo hace esto? Bueno, uno de los modelos es la poesía francesa, la poesía de Verlaine, entre otras, que básicamente hace una operación similar, en la cual toma ritmos que vienen de otras lenguas, del griego y del latín, por ejemplo, de la poesía lírica grecolatina y de la poesía medieval, ¿no? Hay algo ahí de consumir de manera desfachatada toda la tradición de Occidente, ¿no? Y me parece que eso es un gesto que va hasta vos citas a Paz, ¿no? Pero yo traería a Borges también, y el mismo Paz, ¿no? La idea del escritor argentino y la tradición en Borges, pero también es un poco la idea de Paz, ¿no? Que uno como periférico tiene derecho a asumir toda la tradición, ¿no? Ocupándose desde ese lugar no de debilidad, sino de cierta marginalidad o cierta lateralidad, uno puede asumir toda la tradición, ¿no? Tiene derecho a toda la tradición. Bueno, también estoy de acuerdo, pero yo lo leo más por la vía del uso de cierto vocabulario, y de cómo puede permitirse acceder a todas estas palabras y usarlas con una aparente soltura, aunque es una soltura muy calculada, aunque hayan caído en desuso, aunque sean apenas reconocibles para muchos de los lectores, o en absoluto, si acaso, acceder a vocabularios de las ciencias, o sea, esta necesidad de apropiarse de las palabras para derrocharlas. Y lo hacen en repetidas ocasiones, o sea, no se trata solamente de casos aislados, es una tendencia fortísima en Darío. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, debe tener que ver con el provenir de la periferia, porque no hay
puede apropiarse de tradiciones, pero no tiene que responder ante ellas como ley. Y vuelvo otra vez al texto liminar de prosas profanas, ¿no? Todo este énfasis en una estética crítica puede ser leído también como un deseo de no tener una ley por encima que dicte, no tener una norma que se encargue de regular el uso estético, el ahorro y el consumo de lo estético, sino que puede permitirse establecer su propia norma. Esto es brillante en Darío, sin duda. No te dormiste, Ana, así que es una buena señal. No, sobre el tema ese que decía Rubén, que a mí me parece muy interesante. Aparte de todo eso, y que estoy de acuerdo con las dos visiones en parte, en el ensayo ese creo que también Octavio Paz Quadribio, creo que se llama El modernismo, la estética del lujo y de la muerte. Sí, sí. Yo creo que es esa cosa con... Yo no sé si lo llamaría consumismo, creo que tiene más que ver con el lujo, pero porque tiene que ver con una... Y yo sí lo relacionaría mucho con el tema métrico y con el trabajo sonoro, porque hay una cosa con la sensorialidad muy fuerte, muy vitalista y muy sensualista, y los objetos tienen que ver también con eso, porque no es una acumulación solamente de objetos, sino de textura, de colores, de sabores, de olores, que también está en la parte parnasiana y que quizás es la que la hace más humana. Un libro como prosa profana, que es tan, por otra parte, tan aparentemente frío, culturalista, sí que tiene esa cosa con la sensorialidad que para mí pasa mucho por ahí. Y el tema de la muerte creo que está directamente vinculado también con justamente el tema ese del vitalismo. Y en las palabras liminares creo que la palabra es ácrata, no acrítica, creo. Estética ácrata, creo. Ácrata, cierto. Yo Nada. multipliqué Quadribio por 2 y lo Caer. puse a Caer. Eso era de Cortázar, me parece. Las matemáticas de la poesía. Justamente me parece que esa operación que vos señalás tiene que ver con como desarmar el fetichismo de la mercancía y como crear, dotar de vida a esos objetos, ¿no? Como desfetichizarlos, ¿no? Volverlos cosas que viven y respiran, ¿no? Mediante esa plasticidad y esa musicalidad en el trabajo lingüístico, ¿no? Creo que esa es la herencia, ¿no? Esa carnalidad del lenguaje, del sonido que pervive Darío, menos que poner en el poema los objetos que uno podía consumir en el momento o traer de Europa, o como si yo hiciera ahora un poema sobre, no sé, bueno, nosotros vivimos en Estados Unidos en este momento, ¿no? Pero un poema sobre, no sé, sobre iPads y drones. Como Charly García, ¿no? Cuando hablaba del Walkman, tiene pilas. Bueno, una nota nada más. Que también esa manera como de poner, organizar en una misma textura, en un mismo tejido, todo este rango de sensaciones y de objetos, también funciona con los personajes. Cuando hay personajes en sus poemas, de alguna manera, sobre todo los personajes míticos, también no se hallan en un escaño superior, no hay, esa jerarquía queda desarmada y empiezan a pertenecer a esa misma a ese mismo horizonte donde están las sensaciones, los objetos, todos interactuando, todos derramándose unos sobre otros. Sí, interesantísimo. Me quedé pensando en algo que dijeron sobre la aparición de Rubén Darío en la infancia. Es algo que me atrae muchísimo porque, o sea, creo que se combinan dos cosas, una cosa que dijo Adalbert y algo que dijo Ezequiel con respecto a la musicalidad, ¿no? Que los niños empiezan a aprender el lenguaje muchas veces a través de canciones, y también algo que dijo Adalbert, que es que hay todo un imaginario, como una biblioteca de palabras que uno tiene desde la infancia. Uno quizás no es consciente de eso y de hecho muchas de estas palabras que quizás uno
conoció fue a través de Rubén Darío, después uno las rechaza en la adultez. Entonces hay algo muy interesante allí de la relación con lo infantil, con lo pueril. No sé qué se les ocurre a ustedes, pero me quedé pensando mucho en eso. De hecho, estaba haciendo memoria y creo que uno de mis primeros cuentos fue Margarita, de Rubén Darío. Y tengo las ilustraciones en mi cabeza muy bien situadas y es algo, o sea, es un recuerdo feliz. Entonces hay como un contraste entre el recuerdo feliz de Rubén Darío y un rechazo al mismo tiempo por su poesía, cuando quizás fue mi primera aproximación al lenguaje poético de niña. No sé si han pensado algo sobre esto. Bueno, cuando Albert leía Sonatina, ¿no? Como él creo que deliberadamente eludía el ripio que después critica en su poema, ¿no? El alejandrino de ese poema, ¿no? El alejandrino es un metro que tiene dos hemistiquios septasilábicos, o sea, pa 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 pa, ¿no? Y como va repitiendo eso hasta la náusea, ¿no? Y creo que parte del motivo por el cual Darío queda grabado en la mente de las personas es por esa insistencia en la repetición, ¿no? Esa cosa de como de nana infantil que tiene, ¿no? Y por debajo de esa nana infantil hay muchas otras cosas. Me das la oportunidad de no responderte, sino irme por las ramas y decir algo que no dije antes, que es que en la poesía contemporánea, ¿no? Tenemos una hegemonía del verso libre, ¿no? Cuando uno empieza a escribir poesía, ¿no? Naturalmente lo hace desde la experiencia del verso libre. Pareciera que la forma en la que se debe escribir poesía, la única forma que existe es el verso libre, ¿no? A pesar de lo que Darío hizo en su momento, ¿no? Y eso es lo que uno rechaza ese inconsciente regulado, ¿no? Que te dice esto hay que repetirlo hasta la náusea. No, yo quiero ser diferente, quiero ser único, quiero escribir como respiro, ¿no? Esas son un poco las teorías que hay sobre cómo se escribe un poema, qué sé yo, la gente de Black Mountain en los 50 acá en Estados Unidos, ¿no? La poesía es respiración, cada uno tiene como la huella digital de su propia alma, ¿no? Que eso se traslada al poema, ¿no? Que está bien, está buenísimo eso. Ahora, si uno escucha la música, ¿no? Escucha grupos de punk rock, los Sex Pistols, todos miden, ¿no? Y riman. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué eso sigue estando? ¿No? Eso es lo que me fascina de pensar. Ese es el inconsciente que para mí deja Darío, ¿no? Esa fuerza de la repetición, esa fuerza casi de la indistinción de la repetición, ¿no? Que nos, a pesar de todo, nos lleva a serializarnos, a repetir las canciones de, qué sé yo, los Black Eyed Peas, ¿no? Que tienen una sola frase, ¿no? Y la va repitiendo todo el tiempo, ¿no? Y a pesar de eso queremos ser diferentes. Bueno, sobre la fascinación que puede ejercer en la infancia de Darío, creo que hay un punto en el cual pareciera que hay como un goce infantil de decir, nombrar, poseer un poco a través de las palabras, de cantar, de experimentar con diversas modalidades musicales. Y creo que eso puede llegar a ser irresistible para una niña o un niño, es decir, es muy llamativo. Todas estas palabras son fulgurantes, toda esta música, gracias a su cualidad repetitiva, entre otras cosas, como que se pega a uno. Mencionabas a las nanas y justamente eso suena como una nana y ya venimos de alguna manera condicionados para responder a ciertos patrones musicales. Y Darío los aprovecha, los explota, los transforma. Y bueno, sí, de alguna manera es imposible escapar de esa musicalidad tan bien tramada y de esas palabras tan brillantes. O de las imágenes también, ¿no? Sí. Porque el cine que me interroga, no sé quién se lo olvida, o sea, yo no me lo olvidé nunca, ¿no? Hay imágenes que son súper potentes. A pesar de que te ordenaron que le cortaras el cuello al cine. Sí, bueno, pero yo no se lo pienso cortar, porque me encanta el cine que me interroga en el agua, no, me parece pero impresionante esa imagen, ¿no?
lo que hablábamos antes de entrar, el poema Lo Fatal, tampoco uno se lo olvida, no es solamente por el ritmo que a uno le queda pegado, ni por el palabrerío, porque dichoso el árbol que es apenas sensitivo, tampoco te lo vas a olvidar, digamos, no hay como el árbol apenas sensitivo, no hay como una percepción de lo natural a pesar de lo artificial, hay como una percepción de lo natural que, bueno, lo artificializa de alguna manera, pero no, al mismo tiempo te lo hace ver de otra manera, que pienso que no es solamente el ritmo y el oropel, digamos, ahí presente. Estamos hablando en términos generales de lo que uno recuerda o lo que uno asocia naturalmente con Rubén Darío. Ese poema es mi favorito de él y podríamos leer, por ejemplo, Saluda al sol araña, No seas envidiosa, tiene un montón de más espectaculares. Claro. Hay un ensayo de Harold Bloom, qué bueno que no me acuerdo del título porque seguramente que lo voy a decir mal. Sí, creo que se llama Inescapable Poe, es el título. Es un bello título porque es una aliteración que es una parodia de muchos, de Raven y los poemas de Poe que los niños memorizan en la escuela. Y ahí Bloom hablaba de una especie como de antagonismo en el imaginario literario norteamericano entre Emerson y Poe, ¿no? Y que el imaginario norteamericano había optado por Emerson como si fuese su consciente, para usar el argumento de Ezequiel, pero no podía escapar de una especie de inconsciente obsceno que era el de Edgar Allan Poe, y entonces trataba de liberarse de esa culpa declarando a Poe un poeta de mal gusto, ¿no? ¿Y no les parece a ustedes que Darío es de muchas maneras nuestro Poe, ¿no? Ocupa en el imaginario literario latinoamericano un lugar bastante correspondiente, quizás, no sé, a lo mejor Ezequiel, que tiene un conocimiento de la música popular mucho más vasto que el mío, pueda pensar en que Poe tenga un imprint, una huella muy grande en el rock o en la música norteamericana. Tienes toda la razón cuando dices que Darío está en el inconsciente de toda la música popular latinoamericana, pero muchas veces de lo que nos avergonzamos es del inconsciente, ¿no? Y yo creo que el poema tuyo en ese sentido es extraordinario. Lo he estado releyendo mientras hablamos, el poema de Adalbert. No sé si le estás exigiendo a este presidente que esté o no esté a la altura de Darío. Es decir, es como si hay un pacto inconsciente de la lengua que él hereda de Darío, sobre todo ese verso tan escalofriante: pobre presidente preso de sus oros negros, ¿no? Cuando estábamos hablando del oropel y del preciosismo y de toda esa huella, a lo mejor es que el presidente cayó preso del oro que no era, ¿no? O tiene una relación económica incorrecta con el oro que no lo acaba de reconciliar. O sea que todavía no estoy seguro si el poema tuyo es una parodia o una oda a Darío. Yo tampoco. Voy a empezar sobre Poe como el inconsciente en la poesía estadounidense. Pienso que es interesante porque realmente la música popular se ha reivindicado mucho la figura de Poe, pero del lado del rock, pero no asimilando elementos formales, sino aprovechando su figura y como apropiándosela para luego usarla como una suerte de caballo de batalla. Pienso en Lou Reed, que famosamente tiene esa grabación, e hizo una gira en vivo también de Raven. Ahora, el caso de Darío es creo que un poquito más ambiguo,
por el tamaño de su figura. Digamos, si quisiéramos pensar en Darío como este inconsciente, cosa que creo que es correcta, también habría que preguntarse qué figura jugaría el papel del consciente. Y la única respuesta que me puedo... En el caso de Emerson. Claro, pero yo creo que es el mismo Darío también. Porque de alguna manera siempre está eso, es tan grande, es tan no solamente prolífico, sino que da tanto a los lectores de su tiempo y sigue dando 100 años después, que es, de alguna manera nos interpela ambiguamente, nos deja divididos. Al menos esa es mi experiencia con él, que además es justamente la que queda en el poema. Exacto. A mí me interesa mucho lo que decís en cuanto a que Darío es el inconsciente y el super yo a la vez. Y yo pensaba cuando Rubén hablaba de Poe, y es una analogía que me parece muy sugerente y con la que acuerdo, es que Darío perdió la batalla contra sí mismo en cierto sentido, que ese poeta de las manos de Marqués, a pesar de su sangre chorotega, es lo que dice el texto, perdió contra esa sangre, ¿no? O sea, esa genealogía es lo que es fundamental que quedó de Darío, ¿no? Y me parece que también lo que Rubén decía iba en relación con la apropiación de Darío por el neobarroco en la poesía hispanoamericana, ¿no? Hay una reivindicación de lo kitsch, ¿no? de eso vergonzoso de Darío, ¿no? de eso vulgarizado, pasado por la música, pasado por la escuela primaria, ¿no? por la escolarización, ¿no? Eso es algo que le ganó la batalla al dandy, me parece, ¿no? La cosa un poco ridícula que tiene Darío. Y hermosa, ¿no? Lo ridículo también puede ser hermoso. Gracias.